La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice así: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Pero quiero que leamos el versículo número 5 otra vez. Dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Amén. Solamente hasta ahí vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro todos, hermanos, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por la bendición que nos da de estar en este lugar. Ahora háblanos a través de su palabra. Ministranos, enséñanos el camino correcto, Señor. Estamos aquí reunidos, Dios, porque necesitamos la revelación divina de su palabra viva y eficaz. Así es de que, Señor, te damos gracias por todos los que ya llegaron y los que seguirán llegando, Señor, porque hemos venido para que nos hables, para que nos bendigas, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que gracias te damos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así de pie, hermanos, quiero leer otra porción de la Biblia. Libro de Génesis. Quiero que vayamos al capítulo 12, que vamos a trabajar también con esa parte de Génesis. Y los primeros tres versículos del capítulo 12, para que ya después, hermanos, no tengamos que retroceder hasta el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 de Génesis 12:1 de Génesis. Les recomiendo, hermanos, que tengan una buena Biblia, hermanos. Hay muchos hermanitos que traen un buen celular, pero una Biblia trae la más barata, hermanos. Qué hermanitos, hermanos. Capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Ahora sí podemos sentarnos, hermanos. Esta noche, hermanos, de una manera breve, quisiéramos, hermanos, relacionar la meditación, hermanos, en esta noche acerca de la idea, hermanos, de
la necesidad de vivir bajo la sombra de los recursos que Dios nos ha dado. La necesidad de vivir bajo los recursos que Dios nos ha dado. A veces uno, hermano, vive en la vida cristiana y uno ha recibido a Cristo y ha aceptado, y de alguna manera, hermanos, conoce parte de la Biblia, pero a veces lamentablemente, hermanos, no, vivimos muy lejos acerca, hermanos, de todas los métodos o los recursos que Dios ha dejado para que cada creyente pueda vivir. Por ejemplo, en la Biblia aquí dice, a través del capítulo 12 de Génesis, que esa descendencia de Abraham sería una descendencia bendita. ¿Cómo sería esa descendencia, hermanos? Bendita. A tal grado que, hermanos, esa descendencia de Abraham, a cualquier lugar que fueran, serían bendecidos por Jehová. Serían bendecidos por Dios. Y no solamente eso, sino que a través de esa descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Significa que cuando uno lee esto, podemos aprender o podemos, hermanos, darnos una idea que no importaba a dónde se encontrara el pueblo de Israel, no importaba a dónde fueran enviados, no importaba las circunstancias en las que ellos se encontrarían en un momento determinado. ¿Por qué? Por la fe de Abraham, ellos serían benditos en cualquier lugar que se encontraran. En cualquier lugar que ellos estuvieran, en cualquier circunstancia, ellos serían benditos de Dios. Entonces significa que a la luz de ello, lo que tenía que hacer Israel era, hermano, vivir bajo esos recursos divinos, esa sombra de bendición que había sobre sus vidas. Y nunca olvidarse del Dios de sus padres. Nunca olvidarse del Dios que se le había aparecido a Abraham. Nunca olvidarse, hermanos, que sobre de ellos había una sombra de bendición. No era una sombra de maldición, no era una sombra, hermanos, de muerte, sino una sombra bendita, una sombra, hermanos, divina del Dios Todopoderoso que se le había aparecido a Abraham. Entonces, a la luz de ello, lo que Israel tenía que hacer era vivir bajo esa promesa, vivir sobre, hermanos, esa idea divina que Dios le está diciendo a Abraham, que solamente lo que él tiene que hacer es obedecer y salir de la parentela, ya que sus parientes donde él vivía, en la tierra Ur de los caldeos, hermanos, era una tierra de idolatría, en lo que en la actualidad es esa parte de Irak y todo eso que es esa área. Entonces era una área de idolatría. Entonces Dios lo quería sacar a una tierra, y gracias a Dios, hermanos, Abraham obedeció. Significa que a pesar de que, hermanos, ese pueblo, hermanos, tuviera problemas o circunstancias por la obediencia de ese hombre a Dios, entonces toda esa descendencia de Abraham sería bendita por el Señor. Entonces significa que cuando uno llega a la Biblia, hermanos, donde hemos leído en el libro del Éxodo, ya nosotros vamos llegando, hermanos, a la cuarta generación. Por ejemplo, díganme, hermanos, ¿cuál fue la primera generación de Abraham? La primera generación, hermanos, estaba en Isaac. Luego la segunda generación en Jacob. Y, hermanos, luego la tercera generación a través de José. Entonces, por eso que cuando ya llegamos a este momento era la cuarta generación. Era la cuarta generación. Entonces significa, hermanos, que de alguna manera, hermanos, esta generación dependía de las mismas promesas que habían sobre Abraham. Significa que aunque vivían en un pueblo, hermanos, en esclavitud, y que Faraón se estaba aprovechando de ellos, no significa que Dios los había abandonado. Significa que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, ese pueblo era un pueblo bendito de Jehová. Era un pueblo bendito de Jehová. Entonces, cuando uno llega a esto, pero para esto quiero que
quiero, hermanos, leamos algunas porciones de la Biblia y que podamos entender de alguna manera, hermanos, lo que dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a ver de alguna manera, hermanos, lo que es las 3 generaciones anteriores. Por ejemplo, acompáñeme atrasito por ahí al capítulo número 26 del libro de Génesis, capítulo 26, para que veamos, hermanos, por la Biblia, cómo esa bendición, hermanos, esa promesa de Abraham se va extendiendo de generación en generación. Se va extendiendo hacia toda esa descendencia de Abraham. Por ejemplo, si nosotros leemos Génesis, capítulo número 26 y el versículo número 28, 26, 28 del libro de Génesis, y dice la Biblia así: y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Por qué esta gente quiere hacer pacto con Isaac? Porque ahí estamos hablando de Isaac. ¿Por qué? Porque habían visto que Jehová estaba con Isaac. Porque recuérdese que hay un momento cuando llega hambre, porque esto es normal. Pero yo quiero que ponga mucha atención. Es normal que las circunstancias terrenales, es normal, hermanos, que todos los problemas de la tierra, la economía, las enfermedades, que de alguna manera logren, hermanos, a entrar también en la vida de los creyentes. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado, que Dios nos haya dejado. Porque en los días de Abraham también hubieron tiempos de hambres, y Abraham tuvo que descender a Egipto. Entonces, en los tiempos de Isaac también, hermanos, hubo un momento de hambre. Pero la Biblia dice, hermanos, que se le apareció Dios. Y dice la Biblia, hermanos, verso 1 del capítulo 26 de Génesis, siempre para que vayamos entendiendo, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Isaac es la segunda generación. Y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia sobre todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Yo pensé que le iba a dar un fuerte aplauso al Señor, hermanos. ¿Qué es lo que estamos tratando de entender? Es de que todas las promesas de Dios hechas a Abraham seguían en la vida de Isaac. Ahora la Biblia dice allí mismo, cuando uno sigue leyendo, dice la Biblia que Isaac empezó a sembrar la tierra y cosechó al 100%. Dice la Biblia que tuvo hatos de ovejas, tuvo, hermanos, ganado, tuvo camellos. Entonces generó envidia en la tierra de los filisteos, en aquellos que vivían en esa tierra de Gerar, porque vieron cómo Isaac se iba enriqueciendo a tal grado, dice la Biblia, que fue más próspero que ellos. Significa que llegó con las manos vacías, y de repente empezaron a ver cómo la mano de Jehová estaba sobre Isaac, y empezaron a ver cómo Dios lo empezó a bendecir, cómo Dios, hermanos, empezó a extender su brazo de misericordia. Entonces llega un momento donde lo tienen que correr, y lo corren. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo más poderoso, y ellos, hermanos, no querían permitir eso. Entonces, cuando uno ve esto, se da cuenta lo maravilloso que es Dios. Entonces es allí, hermanos, cuando vino Abimelech, hermanos, y habló con Isaac. En el verso 28 dice: ellos respondieron y le dijeron: hemos visto que Jehová está contigo. ¿Qué fue lo que vio esa gente? Que todo lo que Isaac hacía prosperaba. Sembraba la tierra, prosperaba.
De repente, hermano, veía como los ganados gordos, las ovejas hermosas, hermanos, los plantillos verdes, hermanos, los pozos, hermanos, grandes fuentes de agua. Pero ¿por qué había toda esa bendición sobre Isaac? Porque todas las promesas que había hecho Dios a Abraham seguían en él. Seguían en él. Entonces, la idea es que podamos aprender que Israel lo único que tenía que hacer era, hermanos, vivir bajo esas promesas, esos recursos de promesas de bendición que Dios tenía sobre ellos, y mantenerse adorando a Dios, aquel Dios que sus padres habían adorado. Seguirle sirviendo, seguirle honrando, seguirle exaltando y seguirle dando la gloria y la honra a ese Dios. Entonces vemos la bendición de Dios en la vida de, hermanos, este hombre llamado Isaac. Ahora veamos la segunda generación. Veamos ahora el caso de Jacob. Qué bueno que vinieron ahora, hermanos, porque de no es así no leen la Biblia ustedes, hermanos. Capítulo número 30 del libro de Génesis. Dice la Biblia en el verso 25. Entonces, hermanos, las bendiciones de Abraham siguen estando, hermanos, con Isaac, ¿verdad, hermanos? Así es la cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Vamos, lo que es ahora lo que es, hermanos, ahora la segunda generación de Abraham. Dice el verso 25, 30, 25, Génesis. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales te he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: ¿hay hecho ahora gracia en tus ojos? Quédate. La parte final dice: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Cuánto le dan palmas al Señor, hermanos? Mire qué maravilloso esto. El viejo ese rebelde, hermanos, había experimentado que Jehová lo había bendecido con la llegada de este. Pero lo lindo es, hermanos, la maravillosa obra que Dios hace, porque todos conocemos la historia que llevaba Jacob, hermanos. Nada, no llevaba nada, hermanos. Llegó completamente sin nada, pero llevaba una gran promesa de bendición de parte de su abuelo Abraham, de parte de su padre Isaac. Significa que hermanos, cuando uno ve esto, estaba yo viendo, hermanos, a veces en historias, de repente uno, hermanos, se le abre un poco más el entendimiento. Y cuando uno ve, hermanos, en el caso de Jacob, el caso por el cual Jacob tuvo que trabajar varios años, era que Labán era bien tramposo, hermanos. Entonces él había logrado ver cómo Jehová lo estaba bendiciendo, y él detectó eso. Dijo: no, dijo, este es mi sobrino. Y recuerde que era su sobrino Jacob. Jehová, dijo, está con él y me está bendiciendo. Por eso fue que en vez de darle a la Raquel, le aventó la otra. Y dijo el viejo, dijo: ya si le aviento la primera, dijo, se me va a ir dijo. En estos 7 años, dijo, he experimentado la obra que Dios ha hecho, y si le doy a Raquel se me va a ir, y se me va a ir la bendición, dijo el hombre. Así es que lo voy a engañar, le voy a enviar primero la otra, y le voy a decir que le voy a dar las dos, pero que me trabaje otros 7 años más. Ese viejo tramposo, hermano, no era así de gusto, sino que estaba viendo la bendición de Jehová a través de este hombre. Igualito ustedes, para líderes, que la gente no quiere que se vayan de sus casas porque están viendo la bendición de Dios en sus hogares. ¿Cuál, hermanos? Hay algunos que ni las puertas les quieren abrir ya, hermanos, porque en vez de ser prosperados, hermanos, pobreza les ha llegado, hermanos, como que les ha llegado el diablo ahí a la casa, hermanos. Que el Señor reprenda al diablo. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que lleva bendición donde va. Bendición. Por eso de que la iglesia donde uno va, uno tiene que experimentar eso, hermanos.
Que si uno llega quizás hecho pedazos y de repente uno ve cómo nuestra vida cambió. De repente como ve uno como, hermanos, el trabajo y todo. Entonces, y todavía los hermanos se vuelven demonios después, hermanos. Que llegan hechos pedazos a la iglesia, llegan en pecado, llegan acabados, llegan arruinados, imagínense. Y ven la bendición de Dios y todavía se van, hermanos, y hasta hablando de los pastores se van. Pero aquí vemos nosotros, lo que estamos hablando es, hermanos, la necesidad de vivir bajo los recursos de bendición que Dios nos ha dado. Significa que en la segunda generación, que es Jacob, este hombre pudo experimentar que había bendición sobre él. Entonces por eso es de que Labán no lo quería dejar ir. No lo quería dejar ir. Ahora, pero ¿qué dice el versículo número, hermanos, qué dice el versículo número 28? Y dijo, señaladme, o sea, cuando se le cumplieron ya los 14 años, digo, señaladme tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ya ha crecido en número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora cuándo trabajaré también por mi propia casa. ¿Qué sabía, hermano Jacob? Sabía que había una bendición sobre su vida. Y él mismo le dice, tú sabes cómo te he servido y que poco tenías, ahora tus ganados se han multiplicado. Ahora la bendición es más grande porque Jehová te ha bendecido cuando yo llegué a tu casa. Ustedes saben la bendición que hay sobre nuestra vida, hermanos. ¿Usted sabe eso, hermanos? ¿Y por qué pasa chillando entonces? ¿Por qué pasamos llorando a cada rato? Preocupados por la renta, preocupados por esto, preocupados por los frijoles que nos vamos a comer, preocupados por los zapatos. Y una gran llorazón, hermanos. O sea, me estoy adelantando un poco acerca de lo que vamos a terminar aplicando. Pero lo que yo quiero que usted entienda es de que Jacob sabía que Jehová estaba con él, que había bendición de Jehová sobre su vida. La iglesia tiene que entender eso. Y él mismo le dice, yo sé que poco tenías con mi llegada, y ahora Jehová te ha multiplicado todo. Jehová te ha bendecido, Jehová te ha ayudado, Jehová te ha prosperado. Qué maravilloso es eso, hermanos, cuando uno entiende eso, hermanos. La bendición que hay en el Señor significa que usted, la compañía que usted trabaja, hermanos, significa que usted llega ahí, pero no llegó usted, llegó el Señor. También llegó la bendición a esa empresa, a esa casa, a esa familia, a ese hogar. Llegó la bendición de Jehová. Entonces había una cobertura, había una nube de bendición sobre ellos. Ahora veamos la tercera generación. ¿Quién es la tercera generación, hermanos? José. Y vean lo que dice el capítulo 39. El capítulo 39 dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 39. Vamos rápido, porque queremos, hermanos, aprovechar el tiempo. Capítulo 39, versículo 1 dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, le servía y le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde, versículo 5, aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué tremendo con un José de eso, ¿verdad, hermanos? Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Pero entréguele usted la casa a un hermano para que vaya a vivir, hermanos. Cuando menos acuerdas, hasta hoyos tienen las paredes, hermano. Loco para dormir, hasta con los pies se rompen las paredes, hermano.
como que se endemonia en la noche, hermanos. Dale un carro a un hermanito, hermanos, ahí viene nomás con el puro volante, hermanos, con pedazos de llantas. Qué tremendo, hermano. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de la bendición que había. Dice la Biblia que el egipcio notó que todo lo que José hacía prosperaba porque Jehová estaba con él. Y recuerde que los egipcios eran idólatras. Hermanos, adoraban otros dioses, pero con la llegada de este hebreo, hermanos, le había llegado la bendición a este jefe de la guardia. Había llegado la bendición de Jehová, las bendiciones de Abraham. Todo lo de Génesis capítulo 12 se sigue manifestando en toda la historia. Todas las promesas de Jehová de Abraham se siguen manifestando en Isaac, se sigue manifestando en Jacob, ahora se sigue manifestando en José. Dice la Biblia que Jehová bendijo todo lo de aquel hombre, lo de la casa, lo del campo. Las vacas estaban gordas, los caballos estaban fuertes, hermanos, los plantillos estaban dando frutos, hermanos, la huerta daba bananos, el maíz crecía, todo prosperaba. ¿Sabe por qué prosperaba? Porque había un descendiente de Abraham ahí, había un descendiente de Abraham, había uno que vivía bajo la sombra de los recursos de bendición que Jehová había dado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Qué tremendo, hermanos, qué maravilloso. Y dice la Biblia, hermanos, cuando uno sigue leyendo, dice la Sagrada Escritura, hermanos, dice en el capítulo 41, mira qué grado, 41:37 de Génesis siempre, dice la Biblia así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Alabado sea Dios, hermano. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Hasta qué grado, hermanos, llega la bendición de un viejito que salió y creyó a Jehová, hermanos? De un hombre llamado Abraham. Ahora José es el segundo después de Faraón. Le dice que él va a ser solamente en el trono. Faraón era primero. De allí todo Egipto estaba a los pies de José. Ahora quiero que entendamos, y con esto vamos a ir ya aplicando. Ahora se da cuenta porque es que cuando llegamos al libro del Éxodo, dice Faraón: ¿cómo vamos a dejar ir a este pueblo? Porque Faraón se dio cuenta que toda la bendición y la prosperidad que había en Egipto era gracias a ese pueblo hebreo que estaba ahí. Hermanos, José fue una gran bendición que pudo anivelar los tiempos de hambre en la tierra de Egipto. José, hermanos, mantuvo, hermanos, sabiduría. No había sabio como él en todo Egipto. No había hombre como él, no había otra persona como él. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque sobre José estaba la promesa de Abraham. Sobre José estaba el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios todopoderoso. Por eso de que cuando uno ve acá y llega al libro del Éxodo, por eso de que dice la Biblia en el versículo 5, 14:5, que fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón, de sus siervos, se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Significa que Faraón
había visto cómo los egipcios, hermanos, todas las construcciones que hacían, hermanos, eran maravillosas. Todo lo que edificaban era maravilloso. De alguna manera, hermanos, se dieron cuenta que con la ida de ellos se les iba a venir todo hacia abajo. ¿Sabe por qué? Porque por la causa de ellos Jehová había bendecido esa nación, porque ahí estaba el pueblo, ahí estaba el pueblo, ahí estaba el pueblo, ahí estaba el pueblo. Ahí había un pueblo que tenía bendición del Señor. Ahora se ha preguntado usted, la Biblia dice que todas las promesas de Abraham se cumplen en Jesucristo. En Cristo descansan todas esas promesas de Abraham. Significa que ahora cuando uno viene al Evangelio y hermanos, y acepta a Cristo, todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Israel, todas esas promesas, hermanos, son dadas también a la iglesia. Porque dice la Biblia que cuando el Cristo de los cielos resucitó, la pared intermedia fue derribada y de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo, nuestro Dios todopoderoso Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerda que de la descendencia de Abraham vino Cristo. Y nosotros, por recibir a Cristo, somos parte de esa descendencia también. Somos parte de esa descendencia maravillosa. Por eso es que Jesús les recriminaba a los fariseos cuando les decía: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía: si fuerais hijos de Abraham, me amarías, porque de mí escribió Abraham, de mí entendió Abraham, las bendiciones de Abraham fueron por mí. En otras palabras está diciendo Dios: si ustedes entendieran todas las bendiciones que di a Abraham, también ustedes las tendrían. Por eso es que la Biblia habla del caso de aquella mujer que estaba encorvada por 18 años. Dice la Biblia que cuando Cristo la libertó, dijo: esta hija de Abraham había sido atada, pero ahora es libre. Significa que había las promesas de Abraham sobre esa mujer. Cuando llegó a la casa del chaparrito aquel, del enano, familia suya, ¿cómo se llamaba, hermano? Zaqueo. Dice la Biblia que cuando hubo aquella acción, y aquí viene el punto, cuando hubo aquella acción en Zaqueo, de que, hermanos, él dijo: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo regreso cuadruplicado. Dice la Biblia que dijo el Señor estas palabras, Jesús mismo con sus labios: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham. Significa que las promesas de Abraham estaban para ese hombre, pero no podían llegar a mientras no le abriera la puerta al Señor. Lo mismo también con la mujer que estaba encorvada por 18 años. Mientras no viniera a que Cristo le hiciera libre, las promesas de Abraham no se iban a poder cumplir en su vida. Significa que todo esto maravilloso, ¿cuántos alaban a Dios, hermanos, por esta obra maravillosa de Jehová en ese pueblo? Pero todas esas promesas son para usted también. Son para la iglesia que tiene a Cristo, y para los amigos que no son cristianos. Hoy entréguense a Cristo y las promesas de Abraham serán una realidad también en su vida, en su familia y en su hogar. Porque de eso es lo que estamos hablando, que a través de Cristo todas las promesas de Abraham se hacen una realidad. Yo por eso en mis oraciones le digo al Señor: Señor, dame la fe de Abraham. Señor, dame esa fe de ese hombre que en todas circunstancias caminó hacia adelante, hermanos, como viendo lo invisible, pero sabía que era poderoso para bendecirlo, para bendecir su descendencia, para bendecir a su familia, para ser de bendición. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces significa que ahora uno como cristiano, uno tiene que aprender a vivir bajo esa sombra de esos recursos divinos que están sobre nosotros. Y ya dejemos de llorar, hermanos. Ya dejemos de entristecernos. Ya dejemos, hermanos, de quejarnos, hermanos, llorones, quejones, murmurones, hermanos chismosos, hermanos problemáticos, hermanos cizañosos, hermanos que se filtran en la iglesia. Hermanas, hermanos problemáticas, jóvenes rebeldes con sus padres, padres, hermanos rebeldes, mujeres irresponsables, hombres irresponsables. No, hermanos, ya no seamos eso, porque nosotros ya no somos de afuera, estamos dentro, bajo las promesas divinas del Dios Todopoderoso. Entonces Faraón dijo: no,
Dijo, no, vamos a traerlos de nuevo porque se nos va la bendición. ¿Sabía usted que hasta la actualidad, a pesar de que hay problemas, a pesar que hay una serie de dificultades, pero a través de la iglesia, dice la Biblia que hay algo que en la actualidad lo detiene, todo lo que es la potencia infernal del mal? Significa que aunque sea así medio dormido, nosotros y medio así con un ojo cerrado y el otro dormido, somos bendición de Jehová, hermanos. Y cuando esta iglesia sea raptada, cuando esta iglesia sea levantada, cuando esta iglesia sea llevada a los cielos, entonces, hermanos, aparecerá todo el poder del diablo, hermanos, y vendrá sobre esta humanidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se fue al cielo, la iglesia verdadera fue levantada, fue raptada a la gloria, y entonces todas las potencias del mal serán, hermanos, venidas. ¿Por qué? Porque ahora en el presente, a través de la oración, a través de la adoración a Dios, a través de la exaltación a Dios, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía está trabajando con la iglesia, está moviéndose en la iglesia. Entonces a través de ello el mal quiere manifestarse, pero hay una iglesia todavía que no se ha vendido al mundo. Hay una iglesia que todavía no ha bajado los brazos. Hay una iglesia que todavía sigue creyendo en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, de Jacob, en el Dios de Israel, y sigue alabando a Dios, y sigue exaltando a Dios, y sigue glorificando el nombre de Dios. Pero cuando esta iglesia se vaya, que Dios tenga misericordia del mundo que se quede, hermano. Por eso usted, si está viviendo un evangelio a medias, conviértase, hermanos, que hasta los caites que anda puestos se vuelvan cristianos. Que hasta los zapatos endemoniados que usted se pone como mujer taconuda se vuelvan cristianos, y bote esa basura del diablo y use zapatos cristianos. Que use, hermanos, vestimentas verdaderas como verdadera cristiana. Porque hay promesa del Señor. ¿Cómo usted va a andar con toda vestida, toda loca, hermanas, como que fuera del mundo? Usted está en el mundo, pero no es del mundo, dijo Cristo. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Somos herederos del cielo. Entonces, bajo esas promesas de esos recursos de bendición, es que hemos de vivir bajo esa sombra de bendición, y diciendo: a Abraham Dios lo bendijo, a Isaac Dios lo bendijo, a Jacob Dios lo bendijo, a José Dios lo bendijo, a Israel Dios lo bendijo estando en Egipto. Ahora estamos en Norteamérica y Jehová nos sigue, Jehová nos sigue, Jehová nos sigue bendiciendo. Alabado sea Dios. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene poder. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia ha sido redimida y rescatada por Cristo. Significa que usted y yo no somos cualquier cosa. Dijo a Jacob, aquel viejo Labán: Jehová te ha bendecido con mi llegada. Pero hay tanto hermano rebelde que no se ha dado cuenta que Jehová lo ha bendecido con la llegada de Jesús a su casa, que ni una reunión quiere hacer en tu casa. Pero no vaya a ver que hay un cumpleañero, hermanos, porque hay pastel, hay piñata, hasta un payaso, hasta el diablo meten en su casa, hermanos. Pero pregúntele, hermanos, que lo abra para hacer una reunión familiar, para que lleguen algunos amigos ahí. No, es que me van a dañar los sofás, me costaron caro. Ahí cuando te mueras te los vas a llevar quizás al infierno, rebeldes, malcriados. ¿Por qué, hermanos? Porque se les está hablando de las bendiciones que hay. Y todavía, hermanos, rogados, todavía empujones llegan muchos de ustedes a la iglesia a ver cuándo se van a arrepentir de veras, hermanos. Porque el evangelio es con convicciones, con carácter. Acerca de la idea de las promesas que hay en el Señor. Abraham tuvo que abandonar sus tierras, abandonar la idolatría, abandonar su familia, y salió nomás con la viejita de su esposa, y salió con su sobrino sin saber a dónde iba, pero sabía que había un Dios que lo llamaba a nuevas promesas. Dios lo llamaba a nuevas promesas, a nuevas promesas. Pero nosotros no podemos dejar un par de horas de trabajo por el Señor. No podemos dejar a la viejita de la abuela porque estamos como aquel que dijo al Señor: deja, Padre, le dijo que primero entierre a mi padre y luego te voy a seguir. Ay, deja que los muertos entierren a los muertos, le dijo Jesús, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Ay, deje que los viejitos, hermanos, los entierren otros.
Porque hay algo primeramente necesario que hacer, y hacer la obra del Señor. Entonces, a la luz de la palabra nos damos cuenta por qué Faraón despertó. No digo, ¿cómo los vamos a dejar ir? Y usted, gran chillazón que tiene, hermanos, ¿usted cree que Dios no está bendiciendo Norteamérica con nuestra llegada, hermanos? Si este país fue, hermanos, pionero de misioneros, pero vaya a ver ahora los americanos, hermanos, se han caído del evangelio, se han caído de la gracia. Ya no hay varones de Dios, hermanos, pero vaya a ver a los hispanos. Si usted ve, todos los que son americanos son predicadores materialistas, hermanos, que predican de prosperidad, están metidos, hermanos, en las cosas materiales. Pero en medio de todo, Dios ha traído hondureños, Dios ha traído salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, para que traigan la bendición del evangelio, para que traigan la palabra, para que vengan a poner en alto el nombre glorioso y maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y usted chillando porque Trump lo quiere sacar, imagínese, hermano. Que nos saque a todos, hermanos. Entonces sí le va a caer el diablo encima, hermanos. Porque hasta ahora hay algo que lo detiene, porque todavía hay una iglesia verdadera que no se ha doblegado. Hay una iglesia que todavía sigue alabando a Dios, sigue haciendo vigilias, sigue exaltando el nombre de Dios, sigue predicando la verdad del evangelio, sigue alabando a Dios. Dele gloria a ese Dios todopoderoso, porque la iglesia tiene poder, la iglesia tiene poder. Jesús lo dijo. Todo lo que aten arriba, dijo, en el cielo, será atado en la tierra. Significa que todo lo que uno crea será hecho en el nombre del Señor. Nosotros no debemos de creer, hermanos, que nos van a sacar. Dice uno, bueno, me sacan, gloria sea al Señor, pero la bendición de Jehová se va conmigo. Aleluya. La bendición de Jehová se va con nosotros. La bendición de Jehová se va con nosotros. Potifar metió preso a José, se fue la bendición para la cárcel, y en la cárcel estaba Jehová con José. Allá iba la bendición siguiéndolo, porque la Biblia dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. A cualquier lugar que vayamos, a donde estemos, la bendición de Jehová irá con la iglesia. Los que pierden son nosotros, hermanos. Dice la Biblia que en las casas que le abrieran las puertas a los discípulos, la paz entraría a ese hogar. Pero si no lo recibían, la paz iba a ir con los discípulos y esa gente no iba a recibir nada. Imagínense, hermanos, que nos saquen, hermanos. Nos vamos con la bendición a Jehová, ¿verdad? Hacerle guerra a Caixluna, hermano. Hermanos, que nos saquen, nos vamos para Honduras a plantar iglesias en Honduras, hermanos, con la fe en Jesucristo. Que nos saquen y nos vamos para El Salvador. Nos vamos para México. Y no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, porque en cualquier lugar que estemos, Jehová estará, Jehová estará, Jehová estará, Jehová estará, Jehová estará, Dios estará, Dios estará, Dios estará con su pueblo, Dios estará con su iglesia. Cuando le digan, te voy a correr del trabajo, está bien, dígale usted, pero la bendición te va conmigo. Cuando le diga, hermanita, el viejo bolo que vive con usted, me voy, está bueno, andate, dile, pero la bendición se queda conmigo. Que se vaya, que deja a los que se vayan, como dice el canto del hermano Noé Campos, que deja a los que se vayan, dice. Y de repente te sacas de la casa, dígale, bueno, nos vemos, pero recuerda algo, que la bendición se va conmigo a donde yo vaya. Porque Dios estará con nosotros en cualquier lugar que estemos. Y con esto quiero ir terminando. Dios le dijo a Israel estas palabras. El caso cuando Israel fue deportado a Babilonia. Le dijo Dios a través de Jeremías que allá la tierra donde fueran deportados, que oraran por la paz de esa tierra, y que Dios traería la paz, y que a través de esa paz ellos vivirían en paz. ¿Qué significa? Que a pesar que estaban siendo deportados, la paz de Dios seguía caminando con ellos. Significa que no hay problema. ¿Cuál es la temblazón suya que no quiere sacar las narices afuera porque dice que está migración, hermano? Migración, hermanos, es cualquier cosa delante del Dios que servimos. Pero hermano, ¿cómo dice eso? Si este es un país de uno de los imperios más grandes,
Le pregunto yo, en los tiempos de Jesús, ¿cuál era el imperio más grande, hermanos? El imperio romano. Y Jesús se le paró y le dijo, Pilatillo, le dijo, ninguna autoridad tendría si no te fuese dada de arriba. Y se quedó Pilato medio espantado, hermano. Imagínense. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? No hay motivo por qué entristecernos. Démosle gloria y honra al Señor, que a través de Jesucristo hay promesa, hay promesa, hay promesa, promesas para arriba y promesas para esta vida. Jehová sigue siendo Dios, Jehová sigue siendo Dios, Él sigue siendo todopoderoso, hermanos. Significa que no hay nadie que sea mayor que el Dios que nosotros tenemos. En los tiempos del rey de Babilonia se quiso poner loco cuando él dijo, qué gran Babilonia es la que he hecho. Alto, le dijo el Señor, ahorita te voy a mostrar quién es el que te ha dado poder, quién es el que te ha dado autoridad, y para que reconozcas quién es el que gobierna, a comer zacate 7 años, a los montes como bestia. Imagine, ¿ya ha visto usted un rey, hermanos? Un rey como bestia. Imagínese un burro con corona. Imagínese un chivo, hermanos, allá con corona. Así le tocó a ese viejo 7 años hasta que reconociera que Jehová reinaba arriba y reinaba abajo. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Entonces, bajo esos recursos divinos es donde debemos vivir. Vivir la vida sin preocupaciones, sin desesperaciones, sabiendo que todas las promesas de Abraham se hacen una realidad en Jesucristo. Y si como amigo todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús, hoy es un buen momento para que le entregue su vida a Cristo y empiece a perseverar en los caminos divinos del Señor. Si usted todavía quizás no se ha reconciliado y quizás Norteamérica, hermano, lo durmió a través del dólar, bueno, hoy es un buen momento para que levantemos manos y nos reconciliemos con el Señor. Porque la Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo, todas las promesas de Abraham se hacen una realidad en la vida de aquel que recibe a Jesús. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central, Cristo te llama, presentó su programa, Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.